Hola chicos, ¿cómo están? Mis chicos de tercero básico, bienvenidos a su clase de ciencias sociales. Estamos en la segunda semana, gracias a Dios que estamos bien y nuevamente volvemos a reunirnos por este medio con el fin de tener un nuevo conocimiento más acerca de los temas que hemos venido estudiando en el transcurso de la semana pasada. Pero antes vamos a leer un versículo de la palabra del Señor y hoy lo vamos a hacer en Primera de Corintios. Yo espero de que ya estén todos ahí detrás de la cámara y que estén detrás de la pantalla, perdón, y que esté ahí ya Arlet, Gaby García, Andreita, Rocío, Fátima, vamos a ver si no se me olvida alguien, a Carlos, Jonathan, Frank, Johnson, Sara, alguien estoy olvidando, Anthony, Guillermo, Emerson. Si olvidé a alguien, lo siento, pero de verdad que me cuesta recordarme de todos los nombres, pero a todos los tengo en mi corazón. Eso sí, ténganlo por seguro. El versículo dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto decía el apóstol Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Recordémonos, chicos, de que todo lo que nosotros hagamos de corazón para nuestro Dios no es en vano, porque siempre recibimos una recompensa. El Señor nunca se queda con nada. Él siempre, de todo lo que nosotros damos, siempre recibimos una recompensa. Entonces, por eso el apóstol Pablo hacía la recomendación, la exhortación. Así que, hermanos míos, amados, que estuvieran firmes. ¿Cómo estar firmes, rectos, alineados en los caminos del Señor y constantes? No puede ser eso de que hoy ore, mañana no, que hoy lea la Biblia y pasado no, y quizás los domingos voy al servicio y toda la semana ni me acuerdo del Señor, y hasta que me lleven otra vez mis padres al servicio del otro domingo, hasta ahora lo vuelvo a leer. No, constante es de que siempre estemos buscando de las cosas del Señor, cantándole, agradeciéndole en todo momento, porque de esa forma dice la palabra del Señor que vamos a crecer en su obra y en la obra del Señor, sabiendo, dice, que todo lo que hagamos para el Señor no va a ser en vano, porque hay una recompensa aquí en la tierra y también después de que pasemos de esta tierra en la otra vida. Entonces también el Señor le dará la recompensa a cada quien conforme lo que haya hecho. Recordémonos, si hay alguien que es justo, únicamente nuestro Dios. Él sí, Él nos va a dar conforme a lo que nosotros merezcamos, a conforme a lo que nosotros hayamos hecho, porque recordemos que Él es único, justo, fiel y verdadero, únicamente nuestro Señor. Bien, vamos a pasar a la siguiente acción, que sería hablar acerca del tema. Recordémonos, chicos, por favor, de colocar ahí su asistencia para que yo la pueda verificar y darles la asistencia del día para ir acumulando los puntos de asistencia. Recuérdense que son 20 puntos de asistencia, 20 puntos de las actividades que realicemos, 15, perdón, de las actividades que realicemos y 15 puntos de los trabajos que se estén realizando en casa. Los parciales, así que no pierdan los folletos, por favor. Ok, vamos a iniciar, chicos, y recuérdense de que nosotros hemos venido hablando de lo que ha sido recuérdense que la semana pasada estuvimos viendo sobre lo que era la revolución. ¿De qué era, chicos? Del 20 de octubre de 1944. En lo que hablábamos nosotros vimos el por qué se dio,
cuáles fueron las causas, qué fue lo que resultó, qué es lo que se pretendía, qué es lo que se alcanzó, los logros que se alcanzaron sobre todas esas cosas. Entonces también vimos las consecuencias que hubieron de esa revolución. Pero es una historia de lo que vivió nuestra querida Guatemala y hasta hoy en día queda plasmado y escrito en los libros para que se haga un recordatorio de lo que se vivió y que podamos ver lo que ha alcanzado el pueblo a través de sus manifestaciones, de sus luchas, a través de tantos sacrificios se logró lo que hoy tenemos, vivir en un país democrático. Y vamos a seguir hablando, chicos, de los gobiernos revolucionarios, porque luego de esa revolución, de que se quitara de poder a Jorge Ubico y también a Poncio Baides, creo que es, sí, Federico Baides, es quien entró después de Jorge Ubico y también siguió con las mismas dictaduras, con el mismo trato, no hubo cambio, así que él también fue destituido de su poder. Entonces ya vinieron dos gobiernos revolucionarios, en los cuales se destacan, y vamos a hablar de esos gobiernos, que fue, el primerito fue Juan José Arévalo. Él es un pedagogo y en el momento él no fue partícipe de esa revolución porque en ese momento él no se encontraba en Guatemala porque estaba en otro lugar, en Sudamérica, ahí se encontraba, entonces no fue partícipe de esa revolución, de esas manifestaciones que se vivió en Guatemala, mas sin embargo fue convocado por la población para que participara como candidato para la presidencia. Entonces él estuvo 6 años en la presidencia, desde 1945 hasta 1951, él estuvo en la presidencia. Entonces yo quiero por favor que vayamos allá en su folletito. Y dice que el gobierno del doctor, porque él era un doctor, Juan José Arévalo, dice, ya todos tienen ahí su folleto, vamos a ir subrayando por favor, chicos, porque es súper importante para luego que ustedes puedan estudiarlo para el momento del parcial. Dice que el primer gobierno de la revolución fue dirigido por Juan José Arévalo. Óiganlo bien, que el primer gobierno de la revolución fue dirigido ¿por quién? Por Juan José Arévalo. Aquí, como ya se los he dicho, que Arévalo no participó en la Revolución de Octubre, pues estaba estudiando en Sudamérica. Fue convocado por la población para participar como candidato presidencial de las elecciones de 1944. Durante su mandato, dice, se establecieron reformas sociales, o sea, cambios para la sociedad, políticas y culturales y económicas que buscaban dar un gran cambio a la vida del país. Recordémonos, chicos, de que el país estaba viviendo momentos difíciles, pero se buscaba un cambio. Y entonces este doctor Juan José Arévalo, él luchó, pero el pedagogo Juan José Arévalo, él empezó a luchar por esos cambios. Durante los 6 años que estuvo en la presidencia de 1945 a 1951, se concentró en la modernización de Guatemala. Sigamos leyendo ahí, por favor. Durante sus 6 años que estuvo en la presidencia de 1945 a 1951, se concentró, dice, en la modernización de Guatemala. Entonces, por favor, subrayemos ahí cuántos años duró su gobierno. Fueron 6 años, por favor. Entonces, los años que él estuvo fue de 1945, subrayenlo, a 1951. Muy bien, espero que ya lo hayan subrayado. Se concentró en la modernización de Guatemala con la implementación de sistemas de prevención social. Por favor, subrayen todas estas modernizaciones. La implementación del sistema de prevención social, modificaciones en la estructura de trabajo, aportes a los sistemas
educativo, subrayen ahí, y bancario, así como favorecer al campesinado en los conflictos de tierras. Miren qué interesante es, porque recordemos de que cuál era el conflicto. El conflicto era de que el campesino era tratado de una forma denigrante. No había oportunidad de que el campesino tuviera su tierra, su pedazo de tierra, que él pudiera producir. Nadie tenía tierras y esa era la lucha que se estaba buscando, que no dependieran de los países fuertes que eran ese entonces. Recuérdense que eran las compañías de United Fruit Company, la UFCO, que ellos eran los que tenían el poder y que ejercían el poder, que ellos estaban acá en nuestras tierras y no pagaban absolutamente nada, evadían esos impuestos y el campesino tenía que estar en un trabajo duro, porque ellos no tenían oportunidad de producir, porque no habían tierras. Entonces, eso se buscaba, sigamos leyendo, favorecer al campesinado en los conflictos de tierras, la autonomía universitaria, que la universidad fuera autónoma, eso es lo que se buscaba, que hubiera autonomía en la universidad, la creación de escuelas tipo federación rurales y urbanas, la creación del Instituto Antropología e Historia y el establecimiento de la Escuela de Bellas Artes. Ahora pasemos al siguiente párrafo. El gobierno de Arévalo fomentó la educación en el área rural. Recuerden que en ese momento solo estaban en el área urbana, pero se había olvidado a todas las personas que se encontraban en el área rural. Y este gobierno de Arévalo, él sí empezó a involucrar en la educación a todas esas áreas rurales. Recuérdense que lo rural son aquellos lugares que están aislados de la ciudad. Y así hoy en día todavía hay personas hay todavía aldeas que están muy adentro, que todavía no tienen oportunidad de escuelas, pero ha ido mejorando a partir de ese 20 de octubre de 1944, empezó a haber más oportunidades de escuelas en las áreas rurales. Este nuevo sistema educativo buscaba crear un espacio adecuado en las instalaciones educativas que propiciara la participación del alumno y la interacción en la educación. Además, el Estado invirtió en la construcción de escuelas por todo el territorio y así se amplió la cobertura educativa a nivel nacional. Entonces vean qué interesante que los mayores logros que se estaban consiguiendo en este gobierno de 6 años que estuvo Juan José Arévalo fuesen enfocados en los campesinos, enfocados en la educación. Tanto así nos dice acá las construcciones de las escuelas, qué tan importante es, porque cómo podemos tener una superación únicamente a través de la educación. De esa forma puede uno buscar una vida mejor, una mejor economía. Pero si no había educación, ¿cómo la persona podía crecer? No había oportunidad. Pero gracias a ese gobierno de Juan José Arévalo, de esa revolución, entonces estos fueron los gobiernos revolucionarios. Así que por favor, sigan tomando nota. Entonces, subrayemos ahí, por favor, que el Estado invirtió en la construcción de escuelas por todo el territorio y así amplió la cobertura educativa a nivel nacional. Miren qué interesante ese suceso, un suceso muy interesante que se dio en ese gobierno. La revolución del 44 permitió la libertad de expresión de todo en todo sentido. Es por ello que la arquitectura está enfocada al racionalismo, a la utilidad de los edificios y a buscar la funcionalidad en contraste con la decoración, como el Estadio Nacional Olímpico, posteriormente llamado Estadio Nacional Mateo Flores. Además, se establecieron en el ámbito social el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el IX, la promulgación del Código de Trabajo y la promulgación de la Ley Monetaria. Durante su gobierno se estableció el Instituto de Fomento de la Producción INFOP y apoyo de la libertad política y de la asociación.
a los sindicatos y a los partidos políticos, junto al sufragio de la mujer alfabeta. Vean qué interesante todos estos hechos. Y luego hay otro gobierno que surgió después de esa revolución del 20 de octubre. El primero ya lo vimos, que fue Juan José Arévalo, y está también el otro que es Jacobo Arbenz. Recuérdense de que habíamos hablado de Jacobo Arbenz cuando estuvimos viendo acerca de las compañías de United Fruit Company. Hablamos un poquito de Jacobo Arbenz, de cómo él fue destituido fue obligado más que todo, que él dejara su gobierno, que él dejara de ser presidente, y hubieron fuerzas que lo motivaron, que lo llevaron a que él pudiera dejar esa presidencia. Él también fue un presidente de la revolución, que su nombre es el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Este fue el segundo gobierno después de la revolución. Y vamos a ver que él estuvo en 1951 y 1954 durante su mandato. Vamos a leerlo, por favor, todo lo que él hizo. Por favor, vamos ahí en su folleto. El segundo gobierno revolucionario fue el del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, del periodo, subrayen por favor, 1951 y 1954. Durante su mandato se continuó con las reformas que dejó su antecesor. ¿Quién fue su antecesor? El presidente que duró 6 años después de la revolución. Entonces recuérdense que ¿quién fue, chicos? Juan José Arévalo. Entonces, después de él siguió con lo mismo, con las mismas reformas que empezó Juan José Arévalo. Sin embargo, este segundo gobierno planteó un programa de transformación más radical que incluía la reforma agraria, que es el decreto 900, y un proyecto nacionalista que implicó una lucha frontal contra los intereses de compañías estadounidenses que eran dueñas de tierras y gozaban de enormes privilegios, como la exención del pago de impuestos. Lo que yo ya les había hablado, chicos, es de que esa era la lucha de ser una Guatemala libre, independiente, y no que estuviera bajo el dominio de otros poderes que eran de fuera. El campesino estaba cansado de los malos tratos. Yo les voy a compartir un video. Después del video, al terminar el video, ustedes van a realizar, por favor, un comentario que me van a escribir, y que recuérdense que tienen que tomarle captura, fotografía para enviármelo, chicos. Y voy a compartir con ustedes. Al terminar, chicos, finaliza la clase y entonces ustedes me hacen el comentario, por favor. Y vamos a seguir hablando, es para que ustedes vean de estos gobiernos y realicen un análisis. El día miércoles del Zoom vamos a seguir hablando acerca de estos temas. En 1944, sectores urbanos como estudiantes, profesionales, universitarios, militares, jóvenes, comerciantes y trabajadores llevaron a cabo jornadas de protesta y lucha que obligaron a Ubico a renunciar a la presidencia, dejando en su lugar a otro militar, Federico Ponce Báides, que asesinó y reprimió durante 100 días, hasta que es derrocado por el movimiento revolucionario el 20 de octubre de 1944, iniciándose así la Revolución de Octubre. Inmediatamente se creó en el país un mejor ambiente. Guatemala se vio liberada del terror y el oscurantismo de muchos años. Después de celebrarse las elecciones, las primeras y verdaderamente democráticas, se eligió al primer gobierno de la revolución. Este gobierno fue encabezado por el doctor Juan José Arévalo. Luego de la revolución del 20 de octubre, los dirigentes del movimiento armado de octubre formaron una junta de gobierno que conservó el mando de la república hasta el 15 de marzo de 1945. Durante este periodo se promulgó la nueva Constitución de la República de Guatemala, que fue redactada y aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente.
y en la cual figuraron elementos de todas las clases sociales y corrientes políticas. Después de cumplirse el periodo de gobierno de Arévalo, fue electo como presidente el coronel Jacobo Arbenz, que había participado activamente en el derrocamiento de la dictadura y que durante el primer gobierno revolucionario ocupó el cargo de ministro de la Defensa. Durante este periodo el gobierno estuvo en manos de un grupo de personas de los cuales la mayoría había sido perseguida por Ubico. Muchos de ellos desde jóvenes tuvieron que salir huyendo del país para salvar sus vidas. Eran hombres y mujeres muy bien preparados que tenían ante todo un espíritu muy nacionalista. Aunque se sabe que eran algunos de ellos provenientes de familias ricas, se dedicaron a tratar de recuperar para el país todo el tiempo perdido en las dictaduras pasadas. En estos gobiernos también hubo problemas y cosas negativas, pero en términos generales se sabe que fueron de mucho beneficio para los pobres y que por eso fueron atacados por los enemigos de la justicia social. Como hemos visto, los cambios fueron muchos y la mayor parte de la población estaba contenta, pero no todos. Entre los terratenientes nacionales surgió el descontento, pues nunca se les había controlado la cantidad ni estado de los terrenos que tenían, y aunque el gobierno revolucionario les pagó, lo hizo en base al precio declarado de los mismos, y generalmente lo declaraban por debajo de su valor, para no pagar impuestos. La producción agrícola aumentó, pues los terratenientes se apresuraron a cultivar aquellas tierras que tenían ociosas para que no les fueran expropiadas. La gran mayoría rechazó la medida de expropiación, acusando al gobierno de tomar medidas comunistas. El gobierno de Estados Unidos salió en defensa de los intereses de las grandes compañías norteamericanas que sacaban riquezas de nuestro país, Telephone and Telegraph y la United Fruit Company, y empezaron a decir que era peligroso que el gobierno revolucionario tomara medidas comunistas que afectaran la estabilidad política de la región centroamericana y, por supuesto, la estadounidense. Los grandes terratenientes y el gobierno de Estados Unidos trataron de aislar al gobierno revolucionario, acusándolo internacionalmente, hasta que en 1954 lanzan la invasión mercenaria pagada por el Departamento de Estado norteamericano, organizada por la Central de Inteligencia Americana, CIA, y encabezada por el exmilitar Carlos Castillo Armas, llamando a este movimiento Movimiento de Liberación Nacional. El ejército se mantuvo en una vergonzosa pasividad, sin cumplir con su principal función, que es defender al país de ataques externos. La Revolución de Octubre fue derrotada el 27 de junio de 1954, iniciándose para nuestro país una etapa de retroceso en el proceso democrático. Bien, chicos, entonces realicen por favor su comentario. Por favor, me envían la fotografía, coloquen ahí su asistencia. Nos miramos primero Dios el miércoles en clase de Zoom. Los quiero mucho y seguimos hablando de ello en la clase del día miércoles. Hasta luego, chicos. Cualquier duda, pregunta, me pueden escribir. Ya saben el horario y el medio. Los quiero mucho. Bye.